diagnóstico de Cryptosporidium en medicina veterinaria es bastante complejo porque existen 19 especies de Cryptosporidium con más de 120 genotipos reportados de Cryptosporidium, los cuales no todos son patógenos. ¿Cuál es el problema? Que la prueba molecular detecta Cryptosporidium spp. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente asintomático con una prueba que para PCR positiva para Cryptosporidium, no siempre me va a decir que es un Cryptosporidium parvum, y hay muchos más, hay canis, hay felis, en los cuales pues está produciendo una sintomatología porque en realidad el paciente no tiene ninguna sintomatología asociada. Esto, pues en esos casos yo dejaría quieto a mi paciente. Existen diferentes técnicas para poder identificar, por ejemplo, si es Nielsen modificada, la tinción de King-Young, pero importante que son de tamizaje. De aquí yo paso a la prueba molecular. Esto es clave porque tendemos que asociar la sintomatología y aquí es donde el laboratorio molecular no siempre me está dando el diagnóstico definitivo, incluso siendo PCR tiempo real sonda. No, porque una presencia de un patógeno no siempre me va a indicar una enfermedad. En estos casos, por ejemplo, aquí estamos hablando de un portador sano. Cryptosporidium es una enfermedad que siempre ataca a pacientes inmunosuprimidos. Entonces, el signo que yo siempre voy a evidenciar en mi paciente es diarrea de hace más de 15 días. Es una diarrea en la cual no le para con absolutamente nada a este paciente. Bueno, incluso los artículos comentan que del 15 al 32% de toda la población humana ha tenido contacto con este parásito. Lo que pasa es que la memoria inmunológica de nosotros es muy eficiente contra este parásito y por eso es que no nos enfermamos. Pero en pacientes, por ejemplo, humanos, VIH positivos, Cryptosporidium incluso les puede llegar a provocar la muerte. Pasa exactamente lo mismo con caninos y felinos. Si tenemos un paciente inmunosuprimido, un simple Cryptosporidium puede provocarle la muerte a este paciente. Entonces, como bien les digo, esta ruta es muy cortita para el diagnóstico porque primero en el coprológico nosotros vamos a ver esos o quistes de más o menos unas 4 micras. Es muy pequeño y se parece muchísimo a las levaduras. Tengan cuidado cuando les reporten a ustedes levaduras y si son redondas y de pronto brillan un poquito, pues yo paso una tinción de la Cis-Nielsen. Esa Cis-Nielsen muchas veces es la Cis-Nielsen modificada, la cual me permite ver estos quistes, pero no son de diagnóstico definitivo. De ahí yo paso a una prueba molecular. En esta prueba molecular, si tenemos una PCR positiva, pues simplemente estamos diciendo, pues está el parásito. No sé cuál especie, como bien les recordaba, son 19 especies, 120 genotipos, son muchísimas las especies de Cryptosporidium. Por eso, una vez tengamos el PCR positivo, tenemos que pues mirar si el paciente tiene una sintomatología asociada y si, por ejemplo, al momento de la consulta no tiene diarrea, pero si el propietario se lo llevó para su casa y preciso le empezó la diarrea, entonces lo ideal es que nosotros le repitamos esa PCR, ya sea a los 15 días o cuando le inició esa diarrea. Allí, en ese momento, es mucho más recomendable hacer una PCR tiempo real cuantitativa para saber si las copias aumentaron y el CT disminuyó. Recordemos que son inversamente proporcionales. Lo mismo de siempre, hemograma LT creatinina parcial de orina, coprológico, y en el coprológico es donde me van a reportar de pronto si se vio de pronto estos quistes de Cryptosporidium, porque recordemos que también es una picomplexa. Entonces, aquí nosotros pasamos a hacer el perfil diarreico, ¿cierto? PCR para parvo, PCR para distemper, PCR para Cryptosporidium y PCR para coronavirus canino. Entonces, si el laboratorio me reporta PCR positivo para Cryptosporidium, bueno, recordemos que tenemos que hacer, bueno, los coprológicos seriados, tenemos que hacer el perfil diarreico, medir electrolitos porque tenemos que conectar a ese paciente y pues anticuerpos IgG no hay para Cryptosporidium, no se puede hacer. Yo recomiendo monitorea esta enfermedad siempre y cuando el paciente siga con la diarrea. Para monitoreo de esta enfermedad entonces se hace hemograma, coprológico y PCR para Cryptosporidium a finalizar el tratamiento siempre y cuando el paciente tenga diarrea. Si el paciente no tiene diarrea, no es necesario hacer un PCR para Cryptosporidium al finalizar el tratamiento. Esto pues porque, como bien les comento, existen especies de Cryptosporidium las cuales no son patógenas. Entonces, entre comillas, vamos a llamarle que es un falso positivo. Ahora, si mi paciente tiene diarrea, sí tengo que hacer esa PCR al finalizar el tratamiento. Incluso Cryptosporidium no tiene tratamiento. Es decir, si sigue con diarrea, yo tengo que seguir haciendo las PCRs cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo del bolsillo
del propietario. Nos vemos en el siguiente video.